Bienvenidas y bienvenidos a Posgrados y Becas, tu pasaporte al mundo, la segunda temporada del podcast de SIVA, donde te acercaremos a tu sueño de estudiar en el extranjero. Y bueno, seguramente en algún momento, o probablemente, no lo sé, has pensado, si eres una persona que cuenta ya con estudios universitarios, la posibilidad de estudiar o de hacer alguna estancia de investigación fuera o cursar algún programa de posgrado en el extranjero. ¿Y te parece algo imposible? Bueno, pues hoy te contaremos cómo algunas personas, y de hecho muchas a nivel internacional, han tenido esta experiencia y cómo tú también puedes lograrlo. Si este tema te interesa, quédate hasta el final, porque te daremos consejos claves para el inicio de este camino. Este primer episodio de la segunda temporada del podcast de SIVA va a estar dedicado a desmitificar las becas y demostrarte que sí puedes estudiar en el extranjero. Bienvenidas, bienvenidos y ya comenzamos. La beca que jamás ganarás es a la que no apliques. Esta frase me la dijo una persona muy importante que conocí en un proceso de aplicación a una beca de investigación estaba yo realizando mi doctorado y quería hacer una beca de estancia de investigación, y esta persona que era responsable de estos procesos en la universidad en la que estaba aplicando, por cierto, cubano, y compartiendo me dijo esta frase, y esta frase cambió totalmente mi actitud ante los procesos de aplicación a las becas. Sí, porque son procesos difíciles y no se crean que siempre que aplicas pues quedas. De hecho, esa primera experiencia que yo tuve, que fue una beca de investigación, de estancia de investigación que hice en la Universidad Veracruzana, en el campus Jalapa, en Veracruz, México, fue una experiencia que obtuve después de haber aplicado a otras tantas, específicamente como a 2 o 3, de no haber quedado en otros programas, en otras becas, porque definitivamente hay muchos criterios de selección, son procesos competitivos y no podemos pensar que siempre que apliquemos vamos a ser seleccionados. Pero esta frase, ¿por qué marcó un poco mi camino y mi actitud ante esto? Porque definitivamente si no aplicas nunca vas a ser seleccionada o seleccionado. Por tanto, lo importante es revisar bien los requisitos y bueno, si tú consideras que cumples mínimamente los requisitos, pues postularte y ya se verá. Entonces, a partir de ahí, después de haber disfrutado en el año 2016 de esa estancia de investigación de 3 meses y en enero del 2017 defender mi tesis de doctorado en Cuba, con esta estancia tuve la oportunidad de abrir nuevos horizontes, conocer otras perspectivas, dedicar un tiempo exclusivo a la realización de mi doctorado, porque lo estaba haciendo en Cuba junto con cargos de dirección, docencia, o sea, trabajando, porque claro, a veces tenemos la oportunidad de estudiar y dedicarnos exclusivamente a un estudio de posgrado gracias a las becas. En mi caso no fue así. Y después tuve la dicha de ser seleccionada en otra beca de estancias de investigación para jóvenes investigadores en la Universidad de Valencia. En el año 2017 estuve prácticamente 3 meses, 2 meses y pico en la Universidad de Valencia, y ahí también realicé una estancia de investigación muy fructífera que siguió completando y siguió formándome a mí como profesional. Y después de esa experiencia que cubrió todos los elementos de esa estancia desde el punto de vista de las condiciones, boletos, residencia, con todo, la verdad es una experiencia formidable que estaré compartiendo también por otros espacios, por otras redes, pero bueno, aquí les comento un poco de estas experiencias para darle la intro y sobre todo la oportunidad de entender de que es posible. Pues también obtuve unos añitos después, en el año 2021, una beca de postdoctorado de la Fundación Carolina. Esta es una beca súper importante, muy competitiva además, y me dio la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad Autónoma de Madrid, y esa fue mi tercera experiencia recibiendo el apoyo de una beca para realizar una estancia de investigación. Esas han sido en realidad mis 3 experiencias de haber realizado un viaje al extranjero, una estancia alrededor de 3 meses,
para tener esta oportunidad financiada en algunos casos, por organizaciones, por fundaciones o por universidad, específicamente cuando fue la de Valencia. Y si para mí eso fue posible, te puedo asegurar que para ti también puede serlo. Si eres un estudiante de posgrado o eres egresado de alguna carrera universitaria y tienes esta expectativa, en algún momento has pensado, ay, qué bueno sería tener esa opción. Bueno, pues te cuento que tienes diferentes opciones. Puedes apostar por estudiar completamente un programa de posgrado, una maestría, un doctorado, o también existen algunos que permiten hacer estancias de investigación o intercambios en dependencia de la universidad donde estés. Sería cuestión de indagar. Lo que sí es cierto es que anualmente miles de estudiantes universitarios y a nivel de pregrado y de posgrado tienen esta oportunidad, porque la internacionalización es un proceso muy importante que muchas universidades apuestan por él, porque no solo impacta la calidad de los profesionales, sino también puede nutrir a las universidades que acogen a los estudiantes. Así que vamos a desmitificar algunas de las ideas que andan por ahí rondando y que pueden hacer que pienses que es imposible tener esta experiencia. Entonces, esta sección vamos a dedicarla a los mitos más comunes sobre estudiar en el extranjero. ¿Cuáles son y cómo podemos romper esos mitos? Mito número 1. Solo consiguen becas los que tienen promedio 10 de 10 o tienen el máximo de calificaciones. Bueno, definitivamente tener una buena calificación, tener una buena trayectoria académica y bueno, que tus certificaciones de notas se avale tu calidad como estudiante, no necesariamente este es un factor que puede determinar. Hay muchos elementos y cada programa de posgrado tiene los requisitos de ingreso, tiene los elementos sobre los cuales el comité que selecciona pues toma la decisión. Entonces, definitivamente sí es algo importante, pero no podemos decir que solamente aquellas personas que tienen el máximo de calificaciones en sus estudios son los que pueden optar por una beca. Así que tampoco seamos tan radicales. Otro mito, es muy difícil, casi nadie lo logra. Bueno, pues totalmente falso. Vamos a estar compartiendo algunas estadísticas de cómo anualmente miles de personas disfrutan de becas y tienen intercambios en el extranjero. Eso para nada. Rompamos ese mito porque definitivamente es falso. Hay que pagar mucho dinero. Bueno, vamos a ver este tema. Hay algunas becas que cubren el 100% del proceso. Por ejemplo, esta que yo estuve en Valencia, pues me cubría el boleto, me cubría todos los gastos de una residencia donde tenía el lugar con excelentes condiciones, desayuno, almuerzo, comida. Esta beca no me pagaba un dinero como tal, pero me cubría todo lo que necesitaba para realizar esa estancia. Hay otras becas que no te crean esas condiciones y lo que te dan es una manutención, un dinero X con el que tú tienes que gestionarte todo el proceso y tienes que buscarte un alquiler, pagarte, comprar tu comida, etcétera, mantenerte con ese dinero. Ahora, no todas las becas te brindan un financiamiento que cubra el 100% de los gastos que tú debes cubrir. Hay becas parciales. Y en ese caso, obviamente, la persona que no cuente con recursos, esa es una beca que no es una opción, ¿ya? Entonces, todo depende de cuáles son tus condiciones. A lo mejor tus condiciones no son de necesitar el 100% de la ayuda y con que te ayuden en una parte o en una dimensión de lo que tú necesitas, ya la beca te satisface o te viene bien. Para los casos en los que no tenemos recursos y necesitamos que la beca nos cubra el 100% de todo el proceso, bueno, pues hay que buscar becas que cumplan con esos requisitos. Así que, bueno, aquí hemos desmontado algunos mitos totalmente falsos, porque por eso son mitos, y en este podcast te vamos a estar dando los elementos que necesitas para desmontar todas esas falsas ideas y creencias que nos limitan en el proceso de aventurarnos a esta experiencia. Y aquí te vamos a decir y te vamos a demostrar que es realidad. Ahora que sabemos que sí es posible,
¿Por dónde comenzar? Bueno, vamos a la siguiente sección donde vamos a conversar sobre cuáles son los primeros pasos para aplicar a una beca de posgrado, pero lo vamos a hacer de la mano de una invitada especial que ha tenido esa experiencia en más de una oportunidad. Síguenos. Aplicar a un posgrado con beca. Para esta sección contamos con la presencia de Solange García Contino, quien es parte importante de este proyecto de SIVA, y en esta oportunidad viene a compartirnos su importante experiencia en estos retos y desafíos que son aplicar y disfrutar y cerrar con buenos resultados un programa de posgrado en el extranjero. Tiene la experiencia de haber concluido exitosamente un programa, en este caso de especialización en estudios de opinión en la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, aquí en México, donde, bueno, fue su primera experiencia de estudios en el extranjero. Nos va a comentar, por supuesto, sobre ello. Y en este momento está realizando su formación a nivel doctoral, también financiada con una beca CONACYT. Por tanto, tiene una vasta experiencia, digamos, porque son dos experiencias y, bueno, vividas con buenos resultados, que nos puede ayudar desde lo que ha aprendido en estos procesos para que les sirva de elementos de orientación a los que nos están viendo y escuchando. Bienvenida, Solange. Muchas gracias, Ania, muchas gracias. Es un placer, como siempre, regresar al podcast y, compartir esta experiencia que realmente ha sido una experiencia de vida, una experiencia profesional que me ha marcado muchísimo y, ojalá a quienes nos escuchen les pueda servir. Y muchas gracias a ti, de verdad, por querer compartir la experiencia, porque no todas las personas lo viven y quieren compartirlo. Yo creo que esta vocación que nos caracteriza de aprender y de ayudar a los demás en esos caminos que hemos transitado, porque además tengo que decir que muchos has ayudado a personas que te han pedido ayuda, que te han pedido un consejo, que te han pedido un apoyo y siempre has estado presta para compartir tu experiencia. Así que muchas gracias por eso, porque siempre es bueno contar con personas así. Pero, ¿cómo tú descubriste que existían becas para estudiar fuera? Bueno, un poco de la experiencia de colegas, conocidos, de repente un familiar, un vecino. Y luego vino un poco más la experiencia de las redes. Yo recuerdo que en ese momento, en 2016, yo recién graduada, todavía apenas usábamos Facebook como red social. Pero bueno, la experiencia siempre de las personas, de quienes me rodeaban, algunas, fue lo que primero me dio, digamos, a conocer que existía la posibilidad de estudiar un posgrado fuera de Cuba. En el caso, tuyo también, tenerte a ti con lo que ya contaste de tus experiencias de investigación, de estancias de investigación, aunque no iba a ser lo mismo, no eran los mismos procesos, pero al menos desde ese momento sabíamos que era posible tener una experiencia de este tipo. Y muy interesante cómo ya tú habías tenido un estudio de posgrado, habías hecho un diplomado en el Centro de Estudio de la Juventud. Así es. Y ya lo habías concluido exitosamente. ¿Por qué estudiar una especialización en estudios de opinión? Yo creo que tuvo también que ver un poco tu experiencia y tu trayectoria como docente en investigación, en metodología de la investigación. Muy interesante este giro interdisciplinar que diste, ¿no? Claro, ahora que dices un giro interdisciplinar, es muy fuerte. Haber estudiado, en metodología, en todas las experiencias que tuvimos, que era posible la interdisciplina, pero verlo después materializado en un programa de posgrado, que es una cuestión distinta a todo lo que pasa en la carrera, que es más básico, de alguna forma, ¿no? Y luego ver posible que el aporte de la psicología a otras ciencias y viceversa, o sea, que puedes compartir con otras ciencias, con otras disciplinas, en programas de posgrado y además en otros contextos internacionales. O sea, poder ver eso es bastante interesante, es bastante retador también, porque luego las teorías y todo lo que ocurre en un programa de posgrado a nivel teórico y metodológico y práctico, verlo luego es bastante Fíjate que es muy interesante esto que compartes, y aquí hay un tip
un aspecto relevante que quiero resaltar para los que nos están viendo y escuchando. Y es que tenemos que pensar muy bien a la hora de elegir un posgrado, porque tiene que haber alguna razón por la que tomamos esa decisión. En tu caso, definitivamente estudiar una especialización en estudios de opinión venía a completar, a reforzar una línea de acción y de trabajo como docente en investigación, pero además porque había un gusto por esta práctica de investigación. Así es. Pero claro, disculpa. No, en ese caso, yo recuerdo que yo tenía una orientación, al menos en ese momento, bastante clara por la metodología cuantitativa, y sabíamos que este estudio, o sea, este centro de estudios de opinión tenía y sigue teniendo en el día de hoy, una fuerte tradición en los estudios de la estadística. Entonces, eso a mí me interesaba muchísimo en ese momento. Sabía que en posgrado había una profundización en ese tema, a pesar de que la formación que tenemos en psicología tiene un buen componente sobre eso, pero a mí me interesaba muchísimo y tenían un mundo muy distinto también de cómo manejar los estudios de opinión en sentido general. Todo lo que tiene que ver con los estudios de mercado, todo lo que tiene que ver con las empresas también, que era un mundo que a mí me interesaba. Entonces, yo creo que sí fue en ese momento una buena elección en función de ampliar mis conocimientos, en función de ampliar oportunidades de alguna manera para el futuro. Bueno, ahí Solán, ahí estás diciendo algo importante que quiero hacer como un zoom, porque a veces pensamos que cualquier programa, cualquier cosa, no. Tenemos que conocer el programa, tenemos que saber cuáles son las características del programa y todo esto que tú estás diciendo tiene que ver con las interioridades, con las exigencias, porque luego nos metemos en un programa que no tiene nada que ver con nuestras competencias, con nuestras motivaciones y lejos de disfrutarlo, lo padecemos. Así que un primer tip importante para aplicar algún programa de posgrado y después optar por una beca tiene que ser conocer las características del programa, sus objetivos, sus exigencias, sus características, porque tiene que tener una conexión contigo, con tus motivaciones, con tu necesidad de crearte un plan de carrera profesional acorde con lo que tú estás buscando. Así que muy bien que nos comentes de todo esto. Solán, quisiera que compartieras un poquitico sobre el proceso de aplicación. Digamos que en próximos episodios nos vamos a dedicar más en profundidad en dar las herramientas, los elementos, pero coméntanos a grosso modo cómo fue ese proceso, cómo lo viviste, qué errores cometiste y qué harías diferente, para que ayudes a otros a saber qué no pueden hacer o qué no deberían hacer. Bueno, los primeros pasos y cómo me sentía era totalmente nuevo. Como te decía antes, no es lo mismo la experiencia local de tu país, de los estudios de posgrado, de cursos cortos, el diplomado que tú dijiste ahorita en estudios sobre juventud. En general es un proceso bastante complejo a nivel personal, a nivel profesional, que te tensa muchísimo, pero que se logra totalmente con organización, con constancia, con disciplina, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que recuerdo que realicé fue, revisar la convocatoria. O sea, eso es totalmente central. O sea, revisar la convocatoria y revisar el programa para efectivamente consolidar la decisión de que ahí quería estudiar. Y bueno, en el caso de la convocatoria, ahí creo yo que de los primeros momentos complejos, porque hay muchísimos términos de la academia, términos administrativos, que están en español, pero no son los términos que manejamos. Y luego hay muchísimas dudas sobre qué tipo de documentos están exigiendo específicamente, cómo son los procesos, el asunto de que los cronogramas tienen una lógica para la cual hay que prepararse, porque hay que tener con antelación diferentes documentaciones y todo lo que piden. Y bueno, ver que hay exámenes específicos, que hay entrevistas, que en ese momento también para Cuba el asunto de la conectividad era complejo, entonces todo el trámite a distancia, online, era importante, o sea, era complicado. Entonces, realmente como proceso de postulación, como la primera vez, fue realmente muy retador, muy complicado y de mucha ansiedad.
realmente de mucha ansiedad. De los errores que cometí, yo creo que esos mitos que tú comentabas antes, justamente dejar que me comieran todo el tiempo la cabeza, es algo que, o sea, desmitificar todo eso, producto de la poca información, de no confiar en el proceso, de no tener, digamos, elementos de otras personas o de no haber vivido esa experiencia antes. Yo creo que es de las cosas más difíciles de enfrentar en ese momento. Digamos entonces, Solange, vamos a recapitular y hacer como para que vayan tomando sus notas. Sí. Lo primero que hablamos fue la importancia de conocer bien el posgrado. Así y bueno, esto lo encontramos en las páginas web de las universidades. En las páginas web de las universidades podemos encontrar la descripción, los objetivos. Bueno, hay universidades que dan más detalles que otras, dependencia, pero bueno, siempre vamos a tener información sobre el posgrado. Luego has mencionado algo que es central, que es la convocatoria. En la convocatoria, que podemos descargarla, normalmente podemos descargarla en PDF, es ese documento que tenemos que seguir al pie de la letra. Y es verdad lo que dices, que a veces hay cosas que no entendemos, para eso hay correos de las personas que están a cargo de eso, que nos van a aclarar las dudas, pero definitivamente hay que seguir al pie de la letra esto. Y has dicho cuestiones claves como la organización es fundamental, porque tenemos que tener toda la información bien organizada, todos los documentos, tenemos que tener nuestras carpetas preparadas con todos nuestros documentos escaneados, tenemos que tener también, muchas veces se piden documentos, tanto títulos, planes de estudios o programas, certificaciones de notas, a veces se exigen que estén legalizadas, en dependencia de los países donde estemos, en dependencia del lugar desde donde partimos y el lugar a donde queremos ir. Por supuesto, las regulaciones y las exigencias pueden ser diferentes. Tenemos que siempre tener en cuenta esto. Pero esas son marcas importantes. Ahora, para cerrar esta sección, porque luego vamos a seguir conversando, ¿qué consejos tú le darías a alguien que quiere empezar ese proceso? ¿Cuáles serían esas primeras cosas o qué cosas tú recomiendas a esas personas que no conocen y que quieren dar los primeros pasos? Bueno, como tú decías antes, he acompañado a varias personas que han querido iniciar y siempre, a veces que me lo piden, a veces no. hay un par de consejos que les ofrezco y en primer lugar, bueno, es eso de conocer, de tener una decisión de al menos, o sea, no solamente un programa, sino más de uno, a veces 2, 3, que sean afines, que realmente les interese y que efectivamente tengan toda la información de inicio. Eso es para mí es lo más importante, que sea una decisión consciente. Nosotras estudiamos las elecciones profesionales responsables y creo que esa es una de las elecciones también importantes, porque para que luego las personas no agoten sus recursos y su tiempo y que luego se frustren. O sea, eso es muy importante, que las personas primero elijan de manera consciente, ¿no?, los posgrados a los que van a postularse y además que entonces tengan toda esa organización y respecto al tiempo. O sea, si yo sé que yo tengo que organizar un conjunto de cuestiones, no puede ser que en una semana, un mes, antes de la fecha en que inicia la postulación, entonces yo esté iniciando, ¿no? O sea, incluso he recomendado que en esta convocatoria no y esperemos a la próxima para que estés realmente listo. O sea, y eso es de repente un mensaje fuerte que la gente a veces no le llega como de la mejor manera, pero en realidad yo recomiendo que siempre estemos lo más preparados posibles, lo más informados posibles para iniciar un proceso de postulación. Entonces es eso. Muy bien, entonces tomen notas de estos elementos. Paso número 1, infórmate sobre las becas disponibles. ¿Cuál es ese abanico de oportunidades que puedes tener en función de tu perfil, en función de tus expectativas, en función de lo que tú aspiras? Tienes que buscar información a partir de tus motivaciones, de tus intereses, de tu perfil y lo que tú quieras construir para tu carrera profesional. Revisa los requisitos. Es importante que revisemos en la convocatoria los requisitos, si exigen un promedio o si exigen idioma, experiencia, qué es lo que piden, cuáles son los requisitos y si los cumples o no los cumples, porque definitivamente no siempre cumplimos con todos los requisitos de las convocatorias y las leemos y a lo mejor la convocatoria es perfecta para Solange, pero no para mí,
porque no son esos mis requisitos, o sea, no cumplo con estos requisitos. Entonces, eso es un filtro importante. Luego, prepara tus documentos, prepara tu currículum, todos tus documentos de estudios, tenlo todo a la mano, escaneado, actualizado, si tiene que estar legalizado, bien. Cartas de motivación. Ve pensando en tus cartas de motivación donde tú expresas las razones por las que tú quieres estudiar ese posgrado. Es una de las cosas que con frecuencia se piden. Y también, muy recomendable, contacta con exbecarios y asesores, personas que conocen, personas expertas, que tengan información, que tengan la experiencia. Y por eso este podcast es para ti. Posgrados y becas, tu pasaporte al mundo, donde desde nuestra experiencia vivida y bueno, con buenos resultados, yo, quien les habla y les acompaña en este espacio, pero no solo yo, un equipo de jóvenes profesionales que han tenido esta oportunidad. Hoy estamos conversando con Solange García Contino, pero en próximos episodios vamos a conocer de otras experiencias que ojalá sirvan para motivarte y creer que ese sueño es posible, pero hay que prepararse, porque no te vamos a decir que es posible y que es fácil. Fácil no es. Hay muchos obstáculos, hay muchos desafíos, pero sí es posible y aquí vamos a ayudarte a hacerlo realidad. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Solange García Contino sobre sus experiencias. Seguimos conversando con nuestra invitada especial de este primer episodio de la segunda temporada de Posgrados y Becas, tu pasaporte al mundo. Solange García Contino, quien ya hemos comentado que ha tenido la dicha, porque es una gran oportunidad, de ser beneficiada por 2 becas de CONACYT para realizar estudios aquí en México. Específicamente, ambos estudios los ha realizado en la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, en Veracruz, México. Me gustaría, Solange, que comentaras un poquito de esa primera experiencia de estudios de especialización. ¿Con qué edad emprendiste esta experiencia, este viaje que fue el primer viaje de tu vida, la primera vez que montaste un avión, la primera vez que viajaste sola a un país obviamente desconocido, la primera vez que tuviste que afrontar la vida totalmente, bueno, de forma independiente, con todos los desafíos que esto implica? También todo el tema de la experiencia de la adaptación a un país diferente, a una ciudad diferente, con clima también diferente, porque sabemos que Jalapa tiene un clima ahí particular, ya nos contarás, porque eso también tiene sus implicaciones, a veces hasta emocionales. Yo recuerdo cuando estuve en Jalapa que había unos días muy grises y de repente, sin que me hubiese pasado nada, yo estaba llorando, estaba muy triste y de repente fue que caí en cuenta de cómo el clima estaba afectando mi estado de ánimo, porque lo leemos y sabemos como psicólogas que está científicamente demostrado, pero a veces como que caemos y sí, definitivamente es esto. O sea, son muchos desafíos y quiero que comentes de esto porque más allá de la cuestión curricular y de la experiencia de estudios en sí, hay todo un conjunto de aspectos que tiene que ver con salir a estudiar fuera. Entonces, coméntanos un poquitico, porque yo creo que es importante que las personas que nos escuchan, que nos ven, sepan de los desafíos que también tiene este tipo de experiencia. Así es. Bueno, ya después de todo el asunto de la postulación, viene algo que es un poco antes de subirte al avión, que son los trámites del consulado de México en La Habana, ¿no? Y eso igual es un proceso distinto, o sea, que yo no conocía, que en mi familia nadie tampoco había viajado, entonces la experiencia era como muy limitada, ¿no? A pesar de que tenía, bueno, de tu parte y de otras personas que conocía, pero efectivamente también, o sea, es un proceso que no es exactamente académico, aunque se presentan documentación de este tipo, ¿no? Y bueno, el viaje, yo recuerdo que se suponía que me acompañara un conocido de la persona que me recibía aquí y finalmente eso nunca pasó. Se suponía que nos encontráramos en el aeropuerto y finalmente, bueno, viajé sola. Me pasaron muchas cosas desde que yo era la última en entrar al avión y eso fue una experiencia realmente extraña. O sea, ¿cómo se te va el avión? Exactamente. Me llaman por altavoz dentro del aeropuerto. Yo en ese momento estaba muy emocionada para llamar a mi mamá y decirle que todo estaba bien.
y no pude hacerlo porque ya me estaban llamando y entré. Eso fue una experiencia súper graciosa, pero a la vez muy, muy tensionante. Y efectivamente fue un primer viaje tranquilo, pero yo llevaba, además de mi maleta, muchas dudas, llevaba mucha incertidumbre sobre la nueva vida, sobre, como tú decías, la adaptación, que no solamente al posgrado y a al nuevo sistema de estudios, sino también a la experiencia de vivir en un lugar distinto. Yo viajé con 24 años, recién acá en Jalapa cumplí 25 años, un cuarto de la vida, según dicen muchas personas, y realmente tuvo muchos impactos en mi vida en general, mudarme durante un año completo aquí a Jalapa. El clima es muy diferente, el frío no siempre me gustó mucho y estuve viviendo durante mucho tiempo en lugares específicos de Jalapa donde había mucho más frío que en el centro de la ciudad. O sea, vivía muy cerca de un cerro y era un lugar muy húmedo y recuerdo realmente que especialmente en los pies fue muy difícil el asunto del frío. Adaptarme al sistema igual del posgrado también era complejo. Yo era la única estudiante extranjera de mi posgrado, éramos 10 personas, todos mexicanos y yo era la única cubana. También la especialización en ese momento de alguna manera aprendió porque en las 7 generaciones de la especialización yo era la primera extranjera, entonces o sea, eso fuiste la primera extranjera graduada de esa especialización. Así es. O sea, que sentaste pauta. Podemos decir que sí. De opinión. Que por cierto, yo tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en el Centro de Estudios de Opinión y compartir con los estudiantes en los seminarios de investigación y también de manera virtual he sido revisora. Realmente es un centro que me gusta muchísimo y bueno, compartimos esa motivación y ese gusto por la investigación. Es un centro que guardo con mucho cariño dentro de la Universidad Veracruzana. Solange, yo sé que a veces a uno no le gusta hablar un poquito de eso, pero obtuviste magníficos resultados y la vida quiso, y digo la vida porque no estaba 100% en mis manos estar en ese momento, pero sí, la vida hizo que se confluyeran muchas cosas y que se hizo un seminario de pares académicos entre Cuba y México, en este caso especialmente entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de La Habana. Por cierto, yo impulsé mucho ese convenio de colaboración entre ambas universidades a partir de mi estancia. Y bueno, yo vine con una delegación, vino la rectora, vine con nuestra rectora Miriam Nicado y muchos profes. Y gracias a esa coincidencia, bueno, digamos que mucha buena coincidencia, fue la fecha de tu defensa. Coméntanos un poco de cómo es defender fuera de tu país, que no está tu familia, es un momento también en que uno le gusta compartir con la familia. Estaba cerrando un resultado muy importante y también quiero que, yo sé que eres muy modesta, pero que me cuentes un poquito de ese resultado importante que obtuviste cerrando tu especialización. Así es. Bueno, tengo un bonito recuerdo de eso que tú comentas. Justo esa experiencia de pares académicos fue un día antes de la defensa, que coincidió que fuera el día de mi cumpleaños también. O sea, se cerraba ya todo el año. Como te decía, yo llegué casi al cumplir 25 y estaba cumpliendo ya 26 añitos nada más. Y bueno, después de esa experiencia ya nos tocaba la defensa del trabajo final de la especialización. Para mí fue un momento igual de tensión, pero muy bonito, de cierre de todo ese periodo, todo ese esfuerzo, de toda esa vivencia distinta, pero enriquecedora desde muchísimas aristas. Y efectivamente el proceso de defensa, bueno, distinto también al de la licenciatura en Cuba, muy distinto desde todos los tipos, o sea, desde las exigencias en general de la presentación, la composición del tribunal, bien interesante. Y bueno, como parte de la investigación también distinta, o sea, fue una tesis que yo creo que fue muy amplia. Era algo mixto, tenía que ver con la validación de un cuestionario, un instrumento.
un acompañamiento excelente de mi director de tesis, el doctor Claudio. Si nos está escuchando, un abrazo para él. Se lo vamos a compartir, le vamos a compartir, porque Claudio fue una persona muy importante que nos abrió las puertas cuando fue director del Centro de Estudios de Opinión, y por supuesto le vamos a agradecer muchísimo, tanto, bueno, en mi caso, las invitaciones que me hizo para colaborar con la especialidad, y en tu caso también como director del centro y como tutor sobre todo, y que también me dio la oportunidad de ser cotutora, porque claro, yo no era de la institución, y me dio la oportunidad de acompañar y de compartir ese proceso. Así que un saludo para el doctor Claudio. Así es. Entonces, bueno, el hecho de que pudieras compartir conmigo también fue muy importante. Como tú decías, no estaba mi familia, y las personas que estaban a mi alrededor, mis colegas, eran personas que con las que recién compartía, y todo el panorama, bueno, pues era totalmente distinto. Recuerdo ese día que nos preparamos muchísimo para eso, ¿no? Para ese momento, pero así todo también estuvieron, recuerdo, otros cubanos de la academia, y no solo de la academia, acompañándome ahí. Y realmente yo no esperé que fuera a tener el resultado de tener una mención honorífica la tesis, por el tipo de diseño, por los resultados, también por el asunto de la comparación entre lo que pasaba en los preuniversitarios de México, o sea, de La Habana y de aquí de Jalapa. Yo realmente no lo esperé, pero fue un resultado muy bonito. Un estudio comparativo, una investigación de educación comparada sobre el tema del acceso a la educación superior, dándole continuidad a esta línea que llevamos años trabajando, y obtuviste una mención honorífica. Cierras con broche de oro ese año de formación y regresas a Cuba. Regresas a tu tierra, a tu familia, a todo, a la Universidad de La Habana, y estudias una maestría en psicología educativa en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Tienes una trayectoria muy interesante en materia de estudios de posgrados. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso de volver a estudiar en tu país después de haber tenido la experiencia de estudiar fuera? Y en esta oportunidad, entonces, de decidir emprender el estudio de un programa de maestría en psicología educativa, que, por cierto, fue una experiencia muy atípica que disfrutamos muchísimo. Disfrutamos así en plural porque, bueno, yo lo disfruté desde el rol de profesora. Sí. Y, bueno, tú y tus colegas como estudiantes, porque fue en el tiempo de la pandemia, y fue una edición que a mi juicio fue muy buena en términos de lo que aprendimos, lo que innovamos y las maneras en que hicimos esa experiencia. Coméntanos un poquitico de esta parte de regresar y de estudiar entonces otro posgrado en tu país. Sí. Antes de eso, que tú decías que es una trayectoria interesante, y entonces regresar y volver y así. Justo ahora en el doctorado, repensando mi vida, viendo muchas cosas, es que yo nunca imaginé que eso fuera a ser así. O sea, una decisión tras la otra. Yo digo, y en mi grupo la gente se ríe, yo digo que yo no sabía que se iba a complicar tanto, ¿no? O sea, todo lo que uno hace, no espera que los impactos vayan evolucionando de esa manera, y que eso te lleve a tomar otras decisiones. Pero eso es lo lindo de la vida, ¿no? En espiral. Exacto. A veces uno dice, bueno, y en mi caso también, yo, la verdad, de tantas veces que vine aquí en México, honestamente y con total sinceridad, nunca pensé después venir a vivir aquí. Y bueno, sí, aquí estoy. Pero es muy interesante cómo la propia vida y las decisiones que uno va tomando en función de las circunstancias, en función de muchas cosas, pero esta trayectoria tuya sin dudas es interesante para analizar como experiencia en este podcast. Por eso quería abrir este primer episodio contigo, por una trayectoria académica y de estudios de posgrado muy peculiar, ¿no? Por las trayectorias, primero un diplomado en Cuba, luego una especialización aquí en México, luego regresas a Cuba, haces tu maestría en psicología educativa, y ahora un doctorado sí, aquí de nuevo en México, con un programa interdisciplinar en investigación educativa. Bueno, ¿cómo todo esto? Yo misma miro hacia atrás y de repente hay veces que no me lo creo, o la película fue muy rápido, ¿no? Pero bueno, regresar a Cuba en 2019
a finales de 2019, como mediados, y volver a trabajar en la Universidad de La Habana. Eso fue un poquito antes, yo creo, de iniciar la maestría en psicología educativa. Sí. Y ya ahí había un impacto en todo lo que aprendí en la especialización, ¿no? Y mucho más en pandemia. O sea, yo creo que hubo una fuente de conocimientos muy importante que tuvo que ver con el asunto de manejar toda la tecnología, las redes. Y que después los pusiste en práctica. Exacto. En la experiencia de Psicooriente Universidad, con tu rol muy importante en tiempos de pandemia para brindar orientación a los estudiantes en Cuba. Así es, así es. Y en general, para hacer el trabajo que yo hacía con respecto a la planificación, el diseño, la implementación y evaluación de la estrategia de orientación profesional de la universidad, yo creo que fue un antes y un después tener esta formación y poder aportar a la universidad de las cosas que yo había aprendido, y también entonces en la disciplina metodología de la investigación, o sea, todo lo que aprendí también lo pude... No, de hecho, ya después te depositamos responsabilidad de abordar diferentes temas dentro de la asignatura, gracias a la experiencia que habías tenido, no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, de haber construido y validado un instrumento, y entonces en las conferencias, en clases prácticas, tu tesis fue ejemplo para muchos estudiantes cuando nosotros queríamos mostrarle el proceso de construcción y validación de un instrumento. Defendiste exitosamente tu maestría en psicología educativa con todos los desafíos que implicó estudiar un programa de posgrado de manera virtual en las condiciones de pandemia, un poquito post-pandemia, porque no fue, empezamos, se detuvo, después continuamos, y decides emprender nuevamente un vuelo, en este caso, para estudiar un doctorado. ¿Te pensaste, Solange, cuando eras estudiante de pregrado y empezaste tu estudio, tú tenías claro que querías hacerte toda esta carrera académica hasta un doctorado, o fue algo que fuiste como construyendo en la marcha? Efectivamente no, o sea, no era mi idea para nada, ni desde que empecé la universidad ni cuando terminé la carrera. O sea, no, yo nunca lo pensé de esa forma. Sabía que me gustaba la investigación, sabía que este tema de la orientación profesional, y con todas las líneas y los temas que hemos tenido a lo largo de los años, que hemos descubierto que se relacionan, que son importantes trabajar, más o menos tenía esa orientación, o sea, que me gustaba la psicología educativa, pero nunca la idea o sea, no tenía en plan, yo creo, a lo mejor sí maestría y doctorado, más claro, pero nunca que en medio hubiera un diplomado, una especialización, que además 2 de esos posgrados fueran fuera de Cuba. Todo este asunto de regresar, trabajar, hacer cosas distintas y volver, todo eso yo realmente no lo tenía en mi mente, en mi planificación de vida, no estaba, pero agradezco mucho haber tenido esas oportunidades, agradezco a todas las personas, bueno, como tú y como otras personas que me han acompañado, que me han siempre orientado, y que me han recibido también aquí. O sea, es importante también decirlo, que es importante sentirse bien en los lugares a donde uno va, porque no solo vas a vivir la vida académica, sino vas a vivir parte de tu vida personal, y que eso tiene millones de consecuencias, de impactos, de aprendizaje, y que realmente vale la pena vivirlo. Solange, estás ahora mismo viviendo un momento muy importante, estudiando un doctorado en investigación educativa, y yo creo que toda esta trayectoria que has tenido te va a permitir, y esperamos contar contigo. Este solo es el primer episodio de otros que vamos a dedicar, y la verdad es que creo que tienes mucho que aportar por toda esta interesante trayectoria y por los aprendizajes que ha implicado no solo para ti, sino por la experiencia que ya has tenido en orientación a otras personas. Así que ha sido realmente un súper gusto poder contar con tu experiencia, con tus sugerencias, y sobre todo como una primera ventana de lo que va a ser este tema, porque vamos a dedicar otros episodios, Solange, y quiero contar contigo para profundizar en muchos de estos temas y acompañar a todos los que
sueñan hacer esto realidad, y tu historia de vida, tu historia de trayectoria académica y profesional seguramente va a ser muy inspiradora para quienes nos escuchan, nos ven, para que vean que es realidad, que es posible, aunque implica muchos desafíos de los que vamos a seguir conversando en otros episodios. Quiero así entonces pues darte las gracias sobre todo y decirles que no hemos terminado aquí. Solamente estamos en este momento abriendo un tema con la interesante experiencia de vida académica y profesional de Solange García Contino, y vamos ya a poner en nuestro tintero ahí determinadas recomendaciones, determinadas pautas que ya hemos dado, de hecho, a lo largo de este episodio, pero calma, que vamos a dar otras muchas más profundas. Hoy nos hemos centrado en conocer esta historia de vida. Muchas gracias, Solange, contamos contigo. Gracias a ustedes también. Esperamos que muchos se inspiren en tu historia, en tu trayectoria. Estén dispuestos a asumir los retos. Seguramente. Bueno, pero tranquila que sobre Solange vamos a conocer un poquitico más porque está invitada en otros episodios desde su propia historia de vida. Por hoy hasta aquí. Lo dejamos para que se queden con el deseo de seguir escuchando, de seguir conociendo, y nosotros, por supuesto, con el compromiso de brindarte una información de calidad que sea importante y útil para hacer realidad tu sueño. Así que suscríbete, que esta es la segunda temporada del podcast de SIVA con Ani Almeida, posgrados y beca, tu pasaporte al mundo.